Amado Dios, Padre nuestro, en este día nos postramos ante tu presencia, buscando tu rostro y anhelando la manifestación de tu poder en medio de nosotros. Danos corazones humildes, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti. Derrama tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre este lugar y trae consuelo a los quebrantados de corazón. Te pedimos, oh Dios, que extiendas tu mano sanadora y traigas sanidad profunda, sobre todo del alma para los enfermos y restauración completa para aquellos que buscan tu toque divino, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros con poder, avivando la llama de nuestra fe y renovando la pasión de cada miembro de nuestra iglesia, la tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno. No sé si a ustedes o nada más a mí, pero siempre que es justamente diciembre, ¿no? Es como cuando captas el tema de los himnos. Y justamente esta mañana, pues fue así. Bueno, también cada día, ¿no? Cada domingo que tenemos, ¿no? Y la semana pasada fue la de Aldehuela de Belén, Santa la Noche cuando comenzamos. Y ahorita decía, ¿no? Ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Y la última, ¿no? Que vimos ahorita, Él es Jesús el Rey, a quien cantaron los ángeles. Dad alabanza y honra al niño de María. Una buena parte de nuestro estudio de hoy se va a enfocar en eso, ¿no? Entonces quiero que por favor te dirijas nuevamente a la parte de Samuel. Samuel 10, 1 Samuel capítulo 10, para continuar en lo personal con una apasionante historia. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada en que ¿qué le iba a decir Samuel a Saúl, no? Y vemos aquí en el capítulo 10 que hay una especie como de lapso en el tiempo, una pequeña pausa, pero no creo que sea así, sino es la introducción de una nueva escena desde el estudio anterior, desde el capítulo anterior, ¿no? De hecho, es esta continuación ininterrumpida de lo último que exploramos juntos acerca de Saúl, que es este joven de la tribu de Benjamín, y su encuentro con el profeta Samuel en este momento tan significativo y ordenado por Dios. Y a medida que vamos leyendo este libro, veremos a dónde lleva esta reunión, que tú lo podrías ver y podría ser como inesperada, pero es inesperada al menos para el mismo Saúl, ¿no? Porque él definitivamente no tenía ni idea que ese día se iba a encontrar con el profeta de Dios, ¿no? Y este momento va a alcanzar un punto culminante ahora que Samuel, el profeta, está listo para ungir al primer rey de Israel, ¿no? Y esto marca una gran transición para la nación de Israel y para el plan de Dios que tiene para su pueblo. Sabes, cuando estudiamos la Biblia, especialmente cuando avanzamos ahora capítulo por capítulo a través de este libro, a veces me pregunto si puedo saber más de este tema o más de una persona, en este caso Saúl, ¿no? Y busco patrones, si hay algo que se repita, si existe un punto principal que se pueda dividir en varios puntos. Y de repente pues uno se encuentra, pues sí, como perdido en todo y dices, bueno, quiero ordenar, ¿no? Un poquito las cosas. Pero lo que veo aquí es justamente que tal vez sea tu forma de leerlo, la forma de que leo yo la palabra, ¿no? Tú seguramente lo ves de una forma diferente. Y es diferente para cada uno si es que buscan a Dios, ¿no? Porque Él te habla a ti en lo personal. Lo que te dice a ti no me lo dice a mí y viceversa, ¿no? A veces hay capítulos que parecen presentar estos puntos aleatorios, pero aún así creo que son beneficiosos. Alguna vez cuando mi mamá comenzó a leer la Biblia y llegó a la parte de Levítico, era terrible, ¿no? Porque me decía, yo ya no quiero el Levítico, ¿no? Sangre por aquí, sangre por allá, ¿no? Y luego uno llega a las crónicas y, bueno, no entiendes de dónde viene ni nada, ¿no? Entonces,
pues creo que esa parte luego se nos hace a veces pesada, ¿no? Sin embargo, creo que aquí nos vamos a enfocar en un componente específico que nos otorga este capítulo, ¿no? Y para mí es la naturaleza del llamado de Dios a la vida de un hombre para el ministerio. Y en este caso, no se limita únicamente al ministerio a tiempo completo, sino que aplica a cualquier servicio al Señor. En este caso, el de Saúl, como el ministerio que ahora tiene, que va a ser el de rey. Y aquí tengo algunas ideas claves para ustedes que no tratan tanto de cómo Dios llama a alguien o cómo da a conocer su voluntad, sino de lo que Dios hace con una persona que se somete a la voluntad de Dios y cómo Dios guía a esa persona a lo largo de este llamado que le ha otorgado. Y muchas veces tú escuchas esto en tu corazón y cada vez que lees la palabra dices, Dios me está llamando a algo, Dios me está llamando a algo, ¿no? No sé si recuerden cuando estudiamos justamente el capítulo 3 de Samuel, cuando Samuel era jovencito, era pequeño, ¿no? 1 Samuel 3:10 decía, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hubo varios puntos importantes que vimos ahí y ahora veremos esa continuación con una culminación de esos pensamientos que le llegaban a Samuel, pero ahora en un hombre que es Saúl, ¿no? ¿Y qué hace con ese hombre? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son los tratos que va a hacer? Quiero que recuerdes ahora cómo Saúl y Samuel, después de haber cenado el día anterior, pues sí, se despiertan y pues van a comenzar a hablar, ¿no? Y le dice Samuel a Saúl, dile a tu criado que siga adelante, ¿no? Necesitamos tener una conversación en privado tú y yo. Y aquí están los versículos que vamos a ver. 1 Samuel 10, del 1 al 6, donde dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Samuel toma a este joven Saúl, de los hombros, ¿no? Sí, lo mira a los ojos, y sin decir nada más saca esta redoma de aceite, ¿no? Que es este recipiente especial donde se conservaba el aceite de unción para los sacerdotes, o después se usaba para guardar perfumes, ungüentos, ¿no? Y no solamente unta un poco en su frente. Cuando nosotros hemos orado unos por otros, Miguel nos hace favor de ponernos este aceite, ¿no? Y nos pone así. Ahora imagínate que de repente él agarra todas las aceititas, ¿no? Todo junto, ¿no? Samuel hace eso con Saúl, se lo derrama todo, ¿no? Y esta práctica de la unción es conocida en el Antiguo Testamento. De hecho, se lo da Dios al mismo Moisés, pero era justamente como para la unción de los sacerdotes y justamente para todas los utensilios del tabernáculo, ¿no? Eso lo dice Éxodo. Pero aquí lo que vemos es que también por primera vez en la Biblia ahora está ungiendo un rey, porque anteriormente pues eran sacerdotes, ¿no? Y estamos viendo que el Espíritu Santo simboliza ese aceite que le está colocando Samuel, ¿no? Y es la parte más importante de todo esto, porque es él quien realiza la verdadera unción. No Samuel, sino el Espíritu Santo. Y esto significa que Dios lo eligió,
que Dios te eligió también a ti, ¿no? Y ahora te va a capacitar, te va a empoderar para hacer lo que te ha llamado a hacer. No sé cuál sea tu misión, pero Dios tiene una misión para ti, ¿no? Tiene un plan para ti. Pero quiero que notes que Samuel hace algo más, que no era muy común. Derrama el aceite y luego hace algo, lo besa. Este acto no es parte del proceso de la unción como tal, o sea, no está como con Moisés, ¿no? Sino que es algo separado, algo que Samuel hace de manera personal, ¿no? Y yo creo que lo que Samuel está demostrando aquí no es solo que Dios ha ungido a Saúl, sino que él, el mismo Samuel, lo está apoyando, ¿no? Y considero que le tiene este aprecio y este cariño especial al joven benjamita, ¿no? ¿Por qué? Porque le hacía caso a su padre, buscaba los animales de su padre, estaba diciendo, híjole, pues a dónde voy y demás. Sí, será ignorante de quién es Samuel, pero tenía hasta cierto punto buen corazón. Si él no hubiera sido profeta tal vez, o no le hubiera revelado Dios en ese momento, pues sí, seguramente él en ese instante estaba, o sea, sí me cae bien este chico, ¿no? Sé que ahora como el próximo rey de Israel, el primer rey de Israel que Dios ha puesto, pues tiene que hacer un buen trabajo, yo lo apoyo, ¿no? Y le está mostrando a Saúl en este nivel personal que está detrás de él, que lo está apoyando, que está demostrando su lealtad hacia él como el primer rey. Y esto es significativo por ese gesto, ¿no? Y si ustedes van a Salmos, al capítulo 2, técnicamente habla acerca de Jesús, ¿no? En el versículo 12 del Salmo 2 dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, ¿no? En otras palabras, Samuel está mostrando su lealtad, pero también demuestra su afecto y su voluntad, pero la voluntad hacia Dios. Y también le está diciendo a él, oye, refúgiate en mí, pero no es tanto en Samuel, refúgiate en Dios, ¿no? Y eso creo que es lo que está haciendo Samuel exactamente. Ves a Saúl como esta expresión de apoyo en el que está ungiendo al rey de Israel, ¿no? Que es una figura que es en realidad, pues, un Cristo, ¿no? O sea, en hebreo, si ustedes buscan Mesías, pues es también en griego Cristo. ¿Y qué significa esto? Que es un elegido, es un consagrado por Dios para una tarea específica, ¿no? Y justamente habíamos visto que Saúl fue escogido por una tarea específica, ¿no? Lo asombroso de esto es recordar lo que Samuel sintió cuando el pueblo pidió un rey. Y yo te pregunto, ¿crees que el mismo Samuel se sintió rechazado, así como me están haciendo a un lado todo el pueblo después de todo lo que hemos construido con Dios? Yo creo que sí, porque él todavía era no solamente el juez de la nación, sino también era el líder espiritual. Y mientras él tuviera vida, tuviera esta energía y este vigor, seguía cumpliendo su función. Pero ellos le dijeron, no, tú ya eres viejo, es hora de un cambio, necesitamos sangre nueva, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, sangre nueva, ¿no? Quiten a todos, ¿no? Lo vemos en el gobierno y bueno, son los mismos, ¿no? Pero bueno, aquí sí querían sangre nueva, querían ser como los demás, ¿no? Y en estos capítulos vamos a ver cómo este viejo... pues no es tan viejo en realidad, ¿no? Porque después de unos capítulos ves este viejo cortar a un rey en pedazos, ¿no? Entonces, si tú ves en 1 Samuel 15:33, dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Pues no parece tan frágil esta persona que el pueblo le dijo que era viejo, ¿no? Sin embargo, todos los de Israel lo rechazaron con esa solicitud y fue doloroso para él, ¿no? Entonces Dios le recuerda al mismo Samuel, mira, no es a ti a quien están rechazando, es a mí a quien están rechazando. Y recordemos 1 Samuel, en el capítulo 8, del 6 al 8 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, para que no reines sobre ellos. No querían que Dios los reinara, querían una persona, un hombre, ¿no? Y a pesar de este dolor personal que tenía Samuel, lo deja de lado, totalmente, y le demuestra a Saúl, oye, yo estoy contigo, ¿no? Y le da a su vez, me imagino como un padre, ¿no?
que le da a su hijo un beso en la frente, ¿no? Diciéndole, mira, confía en Dios, yo estoy aquí contigo y te voy a apoyar, ¿no? Pero aquí vemos cómo Samuel es un hombre seguro de Dios, que a pesar de este dolor que tenía de que lo hacen a un lado, apoya el plan de Dios. Quiero que tú veas lo que yo estoy tratando de ver, ¿no? Lo que yo veo en este capítulo, ¿no? Veo a un hombre, Samuel, cuya identidad está en quién es él con Dios y no en lo que hace para su Dios. Por eso él no se siente intimidado, no se siente ni aplastado cuando los hombres de Israel lo ven diferente, lo ven viejo, ¿no? Y decide justamente que alguien más tome su lugar en el centro de esta escena. No se tambalea él por eso. Él no se mueve, no se perturba su espíritu. De hecho dice, si esto es lo que Dios quiere, pues mira, entonces yo lo acepto, lo apoyo a Saúl y estaré aquí como guía para ti. Aquí voy a estar. ¿Cómo te lo demuestro? Te lo voy a mostrar sellándolo con un beso, ¿no? Con un beso en tu frente, me imagino, ¿no? Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú crees que Saúl pagó esto hacia adelante? ¿Pagó de la misma forma que Samuel le estaba demostrando a él este cariño? Si lo hizo o no lo hizo, bueno, pues unos ya lo sabemos, ¿no? Cuando llega el segundo rey de Israel, que fue ungido y levantado, pues ¿cómo reaccionó Saúl al respecto, no? ¿Se recuerdan que haya besado a David? Pues no, quiso matarlo. Esa es una de las grandes señales de espiritualidad en alguien. Que encuentres gozo en el programa que Dios tiene para su pueblo, ¿no? Incluso si no estás en el asiento principal de ese programa, puedes mirar el don de alguien. Puedes mirar su influencia y aún así regocijarte sin ser consumido por este cáncer de la envidia que destruye tu vida y la de los demás. Recuerda el versículo de Santiago 3:4. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Lo vimos el domingo pasado. Este hombre, Samuel, este profeta, es inspirador porque aquí está demostrándole a Samuel, te apoyo. Pese a todo lo que seguramente ibas a ver después de oír el revela, dice, está bien, te apoyo. Pero hay algo más. Él muestra su lealtad hacia Saúl, sí, pero también prueba algo sobre Saúl. ¿Qué es lo que está probando? Piensa en esto. Saúl tenía al profeta más grande de su tiempo, declarándole, oye, yo estoy contigo. Piensa en la influencia espiritual, en el apoyo, en las palabras que venían de Dios a través de él, ¿no? Y aquí está la otra pregunta que quiero que consideres. Solo porque alguien tiene una influencia espiritual en tu vida, ¿significa que te volverás espiritual? Déjenme decírselos de otra manera, ¿no? Un poquito más claro. No importa cuán sólida sea nuestra iglesia, no importa cuántos hombres o cuántas mujeres de Dios te rodeen, la búsqueda de la santidad depende de tu decisión. Y es una elección que tú y yo debemos de tomar. Esas características ayudan, sí, esa parte espiritual, me queda claro, absolutamente. Pero aquí vemos a Saúl, un hombre que tuvo a uno de los mayores hombres de Dios de toda la historia de la Biblia en ese instante a su lado. Y aún así, nada de la influencia de Samuel, quien era profeta, sacerdote, juez, vidente, líder militar, siervo de Dios, se reflejó en Saúl. Y no es culpa de Samuel, es decisión de Saúl y Saúl lo va a demostrar. Vemos aquí que el profeta elige cuidadosamente sus palabras, porque lo dice en el versículo 1. Dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sobre qué pueblo? Les pregunto otra vez. Sobre su pueblo. Reinará sobre el pueblo de Dios. No es tu pueblo, Saúl. Puedes ser rey, sí, pero hay un rey sobre ti. Lo que está diciendo aquí es que él tiene una oportunidad maravillosa, tiene un privilegio, un privilegio grandioso.
pero que viene con una responsabilidad asombrosa, enorme, muy grande, ¿no? Saúl, de alguna manera, su piedad, sus decisiones para dirigir una nación, serán finalmente juzgados por Dios mismo, así como todos los líderes que han estado en Israel o todos los líderes que están en las iglesias, ¿no? Y no se trata, Samuel está diciendo, no se trata de ti, recuerda, es el pueblo. Se trata de Dios y su pueblo y de cómo manejas lo que Él te ha dado a administrar, porque no es nuestro. Dios nos da a administrar, por eso también te da dones. Samuel está recordando desde el principio, no te confundas, esto no se trata de tu imperio, no se trata de tu nombre, ni de tus descendientes. Eso se trata de llevar al pueblo de Dios hacia Dios a través de ti. Él te dio ese cargo. Y eso es exactamente lo que Dios nos llama a hacer en nuestras vidas. Si eres llamado por Dios, y todos somos llamados por Dios de diferentes maneras, el llamado es de esta forma. Tú y yo somos llamados definitivamente a influir en las personas para que te vean a ti, vean tu testimonio y se vuelvan a Dios. Para que amen más a Dios a través de tu vida. Nuestras vidas, nuestros dones, nuestras personalidades y todo lo que somos debe apuntar a Jesucristo con un mayor celo y un mayor deseo. Creo que de alguna manera les quiero dejar esto como último estudio de fin de año, en donde pienses en ti, en tu testimonio, en que le tienes que dar celo a Dios y deseo para que puedas influir en los demás, en tus familiares. Hemos visto esas últimas semanas acontecimientos, pues sí, fuertes, ¿no? Durante todo el año, yo creo, ¿no? Pero al final de las cosas, cuando tu familia te ve, cuando las personas que conoces te ven, no te van a ver a ti, recuerda, tú eres un mensajero de Dios. Entonces, dales el mensaje. No importa cómo estés, si bien o mal, si estás, me refiero bien o mal en el aspecto de que te cargue algo en el corazón, sino tú confía en Dios. Así como Samuel dijo, no, mira, sí, no importa, yo no soy ahora sí que el que va a estar alumbrado por las luces, ¿no? Es Saúl, no importa. Yo apoyo el plan de Dios, yo creo en el plan de Dios, creo en el plan de Dios. Como muchos sabrán, el pasado, ustedes saben que se festejó el pasado jueves, el Día de Acción de Gracias. Eso es algo que no es festejado aquí en México, porque pues finalmente es parte de la historia de Estados Unidos. Ajá. Sin embargo, muchos a veces lo festejamos porque es un día en donde es bueno pues tener un día de acción de gracias, ¿no? Digo, todos los días deben de ser de acción de gracias. Y es un buen principio eso, un buen principio, es casi al final del año, de alguna manera puedes contar tus bendiciones. De hecho hay una canción de Navidad y Thanksgiving que se llama Cuenta tus bendiciones. Y esto nos lleva a pensar en el corazón y en los motivos que debemos de tener para hacer todo lo que vamos a hacer para el Señor. El reino de Dios, como ustedes han visto, como ustedes saben que decía Pablo, no consiste en comida ni en bebida, ¿verdad? Sino en poder de Dios, en acciones de gracias. No consiste en una serie de leyes, aunque hay leyes. Así como hubo el Antiguo Testamento, está la ley del reino, está la ley de Jesucristo. Y sin embargo, nunca Dios ha basado nuestra relación y nuestra comunión con Él en base a los mandamientos. Muchas veces, y muchos han tratado de hacerlo a través de eso. Voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. Voy a hacer esto. Nos atrevemos a pensar de que voy a hacer esto porque me tengo que ganar el favor de Dios. Cuando realmente no es Dios un Dios pagano. O sea, los religiosos paganos,
adoran a sus diferentes dioses y los adoran tratando de hacer méritos delante de ese dios, ¿no? Los marineros hace muchos años hacían ciertas ofrendas a Poseidón, el rey de los mares, para que en su trayecto no tuviesen tormentas, ¿no? Y así cada uno de ellos, el prehispánico, cuando el favor de la lluvia le ofrendaba algo a Tlaloc, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es así con Dios. Dios se fija mucho en nuestros motivos. Dios se fija lo que hay en nuestro corazón. Y el motor para nuestra vida con Dios, para nuestra relación con Dios, no es el cumplir. No es hacer algo para evitar que Dios se enoje o para hacer que Dios nos haga un favor, algo que necesitamos, ¿no? Como, ahora sí voy a hacer esto, voy a cumplir con ciertos deberes que pienso que tengo para que Dios me saque de este problema y de esta prueba, ¿no? No, eso no es, o sea, olvídenlo, eso no es Dios. Ajá. Dios se fija en el corazón y en tus motivos. Y para Dios es muy importante no que hagas las cosas, sino el por qué haces las cosas. Eso es algo muy importante. Entonces, con esto en mente, ¿cuáles son los puntos por los cuales Dios quiere que hagamos todo para Él? Hay 2 puntos. Uno de ellos es el agradecimiento y el otro de ellos es el amor. Pero el amor para con Dios no va a llegar solito. De hecho, nosotros no somos los primeros que amamos a Dios. O sea, más bien nosotros no somos, en nuestra relación, para que se entienda mejor, en nuestra relación con Dios, nosotros no somos los primeros que amamos. ¿Qué dice la palabra? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces lo primero es percibir el amor de Dios. Ajá. Para poderlo amar. Ahora, hay cosas que son importantes hacer, meditar en Dios. Por ejemplo, yo creo que no solamente debe de haber un día de Thanksgiving, de acción de gracias. Yo creo que todos los días Dios quiere que sean de acción de gracias. Gracias por lo que nos gusta que Él permita y gracias por lo que no nos gusta que Él permita, porque aún todas esas situaciones van puestas para que nosotros crezcamos en nuestra vida. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Porque hay algo muy importante que vamos a ver el día de hoy, son los motivos. La semana pasada vimos acerca de los diezmos y de las ofrendas. Pero en ninguna forma quiero que sea el punto principal, aunque vamos a hablar de este estudio, sino yo pienso que aquí lo más importante es el motivo de tu corazón. ¿Qué era lo que decía en ese gran pasaje de Deuteronomio que vimos la vez pasada? ¿Para qué Dios quería que ofrendara el diezmo la gente? Que es un pasaje que vimos. De hecho, queda en medio de esa parte de Deuteronomio. Decía, para que aprendan a temerme todos los días. Ahí hablaba Dios de un motivo, de algo que había dentro de tu corazón. No es para impresionar a los demás, no es porque Dios tenga necesidad de algo, no es porque es algo impuesto, sino porque Dios quería hacer que aprendieran a temerle a Él. Ahora vamos a ver algo muy importante. De alguna manera todo esto cambió en el Nuevo Testamento, o más bien, más que cambiar, eso. Acuérdate que Jesús no abrogó la ley. De hecho, Él no contradijo ninguna de las leyes. Él dice no matarás. Y Jesús dijo, no le hagan caso a eso. Ahora yo digo esto. No. O sea, no quitó el mandamiento, sino que fue a la raíz, fue al tuétano del mandamiento. Dijo, ustedes han oído que a los antiguos les fue dicho no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, estará expuesto delante del infierno de fuego.
¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Quitando el mandamiento? No, estaba llegando a la raíz que es el corazón. Vamos a llegar a la raíz y al corazón de todo esto. Y ahora pienso que sería una buena despedida de este año antes de la Cena del Señor, porque también en la Cena del Señor tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda? Vámonos a 2 Corintios 9. En el versículo 7 nos dice, fíjense, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que el apóstol Pablo está enseñando aspectos muy importantes de la ofrenda. Lo primero, de diferencia con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se tenía como un porcentaje definido, como un impuesto, como ahora el impuesto de la renta es como 30-33%, o depende de la persona, ¿no? O el IVA es el 16%, ¿no? No, ahí el diezmo era el 10%. Y sin embargo aquí se habla como lo que tú propusiste en tu corazón, ahí dentro, lo que tú, de alguna manera eso lo que propusiste en tu corazón es un termómetro de tu agradecimiento y de tu amor por mí. Dice, no era lo que propuso en tu corazón, a veces podríamos decir, pues ya nos libramos de una responsabilidad. No, al contrario, es cómo está tu corazón para con Dios. El ser conforme a lo propuesto de tu corazón no quiere decir un permiso para la tacañería o para dar simbólicamente. Simple y sencillamente es algo muy importante. ¿Que Dios necesita de esto? No necesita de nuestros bienes, porque Él es el que nos da nuestros bienes. Sin embargo, Él quiere ver dónde está nuestro corazón en cada aspecto. Algo muy importante, que es la mayordomía que Dios nos da. Todo nos lo ha dado a Él, y si nos lo ha dado Él, todo lo pertenece a Él. Entonces, independientemente de todo lo que de esta ofrenda, todo lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Ese es un punto muy importante. ¿En las riquezas o en Dios que las provee? Para eso se nos habla de varias cosas muy importantes en el Nuevo Testamento. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Después 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como ven, aquí lo más importante es dónde está nuestro corazón. ¿Y por qué comento todo esto? Porque el versículo habla de algo muy importante. El versículo 7 dice, después de que dice como propuso en su corazón, dice algunos aspectos muy importantes. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un versículo antes dice Pablo, por esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, aquí hay algo muy importante. Pablo a través de este versículo les empezaba a ayudar a los corintios a decir cuál era su corazón. Si tú das con tristeza, o sea, no des con tristeza, porque si tú das con tristeza, entonces estás pensando que lo que le das a Dios es más valioso que lo que Él te da, o que estás desprendiéndote de algo que tú quizás amas más que a Dios. Entonces,
La ofrenda es algo que Dios ama que des alegremente. Dios ama al que da con alegría. Y si das con tristeza, entonces examina tu corazón. De hecho, nos volvemos otra vez al Antiguo Testamento. ¿Y qué decía Deuteronomio cuando hablaba de esto? Y traerás la ofrenda de tu grano, la ofrenda de todo esto, la traerás al lugar que te señalará de Dios y te alegrarás y disfrutarás con él, ¿no? También dice por necesidad. Son aspectos prácticos que estamos viendo. Dios no quiere que demos por necesidad, porque Dios ama que el motivo de tu corazón sea sincero y desinteresado. Dios quiere que cumplamos este mandamiento, como lo decía al principio, por amor y por agradecimiento. No esperando que a través de cumplirlo nos vaya mejor económicamente, por ejemplo, por ser fieles. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo lo que te da por Dios te lo da por gracia. Tampoco lo des justificando un área equivocada de tu vida, como no estoy obedeciendo en esto, pero sí soy constante en dar, ¿no? No es el punto. ¿Qué estamos hablando en todo esto? Que a Dios le interesa los motivos y la pureza de tu corazón. Estamos hablando específicamente ahorita de la ofrenda, pero también lo podemos transmitir a muchas otras cosas en tu vida, porque no solamente puedes ofrendar algo material, sino también muchas veces ofrendas tu tiempo, muchas veces cumples y te restringes de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es un deber ser, no por amor a Dios. Ese es el punto principal. Bien, una vez que hemos entendido de que Dios, Pablo habló esto en el Nuevo Testamento acerca de cada quien de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos otro versículo que nos enseña cosas también importantes acerca del dar. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí se hablaba de una ofrenda que ellos habían puesto en su corazón para ayudar para los santos, ¿no? Hubo, por ejemplo, una ofrenda muy famosa, y no me acuerdo si aquí se refería especialmente, hubo una hambruna en Jerusalén, no solamente por una sequía, sino también por persecución, y entonces los creyentes de Jerusalén pues estaban viviendo en pobreza, entonces se levantó una ofrenda para eso, y entonces Pablo estaba dando estos requerimientos, ¿no? Como lo había ordenado en las iglesias de Galacia, así lo estaba haciendo en Corinto. Y decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ciertamente aquí, aunque no se habla de un porcentaje obligado, pero generalmente es un porcentaje, dice, de acuerdo a lo que cada quien haya prosperado, ¿no? Si Dios te trajo más, era más, si Dios te trajo menos, era menos, conforme a lo que tu corazón haya dictaminado delante de Dios. Pero también este pasaje nos enseña algo práctico. Esta dádiva les pedía a Pablo que se hiciera de una manera anticipada. Es decir, como dice aquí, él decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Al decir todo esto hablaba de que lo que tú propusiste en tu corazón, en un principio guárdalo. Aparta lo que, cuando tú recibas lo que recibas, aparta de eso lo que tú ya hayas puesto en tu corazón, ¿no? Con esto se evitaba de que darle a Dios lo que nos sobra, ¿no? Entonces este era el punto importante. Quedas, de alguna manera también esto nos hablaba de las primicias, ¿cómo se llama? Que
que los israelitas tenían que dar, ¿no? Lo primero que Dios los prosperaba y los bendecía era reservado para Dios, ¿no? De esa manera se evitaba de que Dios que le dieran, pues, ay, lo que me sobró después de todo esto, se lo doy a Dios, ¿no? Bien. Así, de esta manera podríamos mencionar muchos otros detalles acerca de la ofrenda, pero creo que será mejor que cada uno de nosotros estudie y medite con cuidado estos principios y abra su corazón de Dios, delante de Dios. Ajá. Como decía Miguel la semana pasada, gracias a Dios, finalmente estamos en una iglesia chica, en una iglesia en donde en general no se ha notado un corazón equivocado con respecto a esto, pero es un punto importante. Si Dios trae esto a través del estudio de Malaquías, creo que es importante el poder repasarlo y meditar en todo esto, ¿no? Vamos al versículo, regresemos a Malaquías, al versículo 3:10, que es lo que hemos estado hablando de esto. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí hay algo muy importante. Estamos hablando ya no solamente del mandamiento que Dios dijo, sino también estamos hablando de las promesas que Dios ha dado a nosotros, ¿no? Y así vamos a hablar desde el 10 hasta el 12 de estas maravillosas promesas. Fíjate qué maravilloso este versículo. Dios, si tú te acuerdas, unos versículos antes, aquí lo tengo, déjame volverlo a poner para no... Estamos viendo Malaquías capítulo 3, estamos viendo, realmente estábamos viendo desde el 6, hemos estado viendo, y Dios unos cuantos versículos antes, en el 8, Dios los reprende duramente diciendo que les había robado y les dice porque no han entregado completos sus diezmos y ofrendas. Sin embargo, aquí Dios vuelve con esa gracia a decirnos algo muy importante. Déjame ver. Bueno, una vez Dios enseña la gracia porque pasa por alto ese pecado de robo y entonces exhorta al pueblo a no descuidar de nuevo la ofrenda. Dice, ok, voy a traer esta reprimenda. Anteriormente la reprensión fue muy dura, pero ahora les recuerdo de nuevo su obligación y les recuerdo de nuevo la promesa. Traigan los diezmos al alfolí. Como podríamos ver, traigan los diezmos al alfolí. Hay que vernos lo que eran en ese momento lo que traían. Muchos de esos diezmos no eran en dinero, sino eran en especie. Los israelitas, especialmente los que vivían cerca de donde estaba el tabernáculo o el templo, traían sus ganados, traían sus sacos de grano, traían todo lo necesario, ¿no? Dios les había concedido a los que vivían lejos el poder vender lo que era el valor de su ofrenda y traerlo en dinero. Eso era lo que les había dicho. Dice, les enseña y ellos tenían que ponerlos en el alfolí. El alfolí era una bodega o un depósito en donde se ponían todo ese grano, todo ese vino, todo eso, ¿no? Entonces, y vemos como punto especial que en el tiempo de Nehemías, los gobernantes que en ese entonces estaban, habían descuidado tanto la ofrenda que no solamente los levitas habían huido de sus tierras, sino también el famoso alfolí estaba ocupado por el enemigo. En Nehemías 13 del 4 al 5, Nehemías nos dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, él estaba a cargo de todo esto, ¿no? De las ofrendas y de la cámara y todo esto. Dice, había emparentado con Tobías,
y le había hecho una gran cámara. Todavía, si yo les recuerdo, era uno de los enemigos opositores que se opuso muchísimo todo el tiempo a Nehemías para que no construyeran el templo. Los amenazaron de muerte, fueron a darle el chisme al rey, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora este sacerdote se hizo consuegro de Tobías. Y le había hecho, no solamente, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Así que este es un detalle que me llamó mucho la atención. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, vemos cómo Nehemías le puso todos esos muebles, todas las pertenencias de Tobías las puso fuera y se volvió a usar e instituir esta parte importante, ¿no? Inclusive tuvo que llamar de nuevo, como lo vimos la vez pasada, a los levitas y los volvió a poner en sus puestos, ¿no? Ahora, este versículo que estamos leyendo de Malaquías es único, ya que Dios va más allá de pasar por alto el que le hayan robado. Él vuelve a mencionar, traigan los diezmos, pero Dios, mostrando su generosidad y aún su humildad, se pone al nivel del hombre y que le dice: pruébame, sé fiel y pruébame que yo también soy fiel. Este es un punto muy importante. Dios tenía el derecho de exigir. Dios tenía el derecho de decir: me lo traen, o si no van a ver cómo les va. Y no tenía por qué dar explicaciones. Pero Dios, en su humildad, en su cuidado, nos vuelve a decirle al pueblo: a ver, ok, ya, robaron, vuelvan a cumplir este mandamiento. No descuiden esta parte importante para el servicio. Y dice, y además dice: y pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, tú me dirás: oye, corremos el riesgo si interpretamos mal este versículo, corremos el riesgo de volvernos del evangelio del progreso, en donde dice, sí, no, como decía Carlos la otra vez, no quiero que suenen moneditas, ¿verdad? Ni tampoco quiero de los de 20 pesos, o sea, quiero de 500 para arriba, y hay quienes se hayan dicho eso, pero no estamos aquí para hablar de lo malo que hacen algunas personas. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta cuáles son esas verdaderas bendiciones que sobreabundan de Dios. Tenemos, para ver esas bendiciones, primero ajustar nuestra vista a qué es lo que realmente para Dios es importante. Conociendo que somos siervos de Dios, todos aquellos que realmente de aquí le hayan conocido, tenemos que ver qué es lo importantemente lo eterno. Lo eterno es lo más importante. Lo espiritual es lo más importante. Dios puede bendecir materialmente, porque de Él es el oro, la plata, los animales que están en los campos, todo le pertenece. Como alguna ocasión lo ha dicho Miguel, Dios puede hacer un planeta de oro y dárnoslo. Pero realmente tenemos que ver qué es lo que es más valioso que el oro para Dios. Estas bendiciones que sobreabundan no necesariamente quiere decir solamente bendiciones materiales. Pueden haber muchas otras bendiciones, que a veces muchas de ellas no tenemos como bendiciones. Vamos a poner un ejemplo. Almas para la gloria de Dios. Claro, al tener un corazón dispuesto y amante a Dios, Dios te va a acercar esas oportunidades
Y vaya que es algo cuando tú puedas testificar y la persona, y de alguna manera tú sabes que la persona, Dios hizo un trabajo a través de eso, dice, o sea, sientes un gran gozo, ¿no? Y puede ser inclusive un gran, más que si te sacaras la lotería, ¿no? Otra bendición es un trabajo en tu carácter, por ejemplo, contentamiento en nuestras vidas. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia, fíjate, gran ganancia, es bendición que sobreabunda, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. También otra cosa importante, Dios también trae como bendición la situación ideal para depender de Dios. Muchas veces no nos gusta eso. Es más, yo creo que la mayoría de las veces no nos gusta que Dios nos meta en una situación donde tenemos que depender de Él. Nos gusta depender de un amigo, nos gusta depender de nuestra cuenta bancaria, nos gustaría, pero ¿sabes qué? Si necesariamente estas bendiciones que sobreabundan fueran en tu cuenta bancaria, entonces a lo mejor alejarías tus ojos de Dios y no serían tales bendiciones, ¿no? Así que la situación. Guardarnos de codicia y de avaricia. También sabemos que tenemos luego debilidades en nuestro carácter. Así que Dios utiliza muchas veces esto. Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aunque no lo creas, también una bendición es persecuciones para la gloria de Dios. Marcos 10, 29 al 30, Jesús dijo, cuando Pedro le dijo, hemos dejado todo por ti y ¿qué obtendremos, no? Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora que en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjate que a mí me llama mucho la atención. Dios puede utilizar, tú podrás decir, oye, ¿cómo Dios me puede utilizar si no son muchos mis recursos? No son tus recursos, son los recursos de Dios. George Mueller, por ejemplo, ustedes que han leído la vida de George Mueller, puso como 10 orfanatos a miles de niños que no tenían futuro, los hizo hombres de bien. Decían que cuando un niño tenía que dejar el orfanatorio, George Mueller lo mandaba a llamar personalmente y le daba un regalo, le daba una muda de ropa interior nueva, le daba una monedita para poderse trasladar y vivir los primeros días, y le daba una Biblia a cada niño, a cada joven que cumplía 18 años. Y George Mueller vivió siempre de una manera muy sencilla, pero hicieron la cuenta, fueron millones de libras las que administró George Mueller para la gloria de Dios. Y es impresionante porque nosotros no sabemos todo lo que Dios puede hacer a través de un corazón con motivos adecuados, puesto en un lugar adecuado. La ofrenda de la viuda, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada, por algo Jesús dijo, esta es más valiosa. Y seguramente esa monedita sirvió a lo mejor para completar algo, un gasto. La ofrenda de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan de esa parte? Qué hermoso ejemplo para simbolizar la fe. Una fe que inclusive fue utilizada por Jesús 800 años después, o más de 800 años después, para hablar de ella y avergonzar a los de su mismo pueblo que no tenían fe. ¿Qué fue lo que dijo? Inclusive le dijo Dios a Elías, he ordenado a una viuda que te mantenga. Si la viuda hubiera sabido eso cuando se levantó, no se hubiera levantado. Entonces,
¿Qué fue? Llegó la viuda como cualquier otro día, más bien no era como cualquier otro día, porque dijo después, esta es mi última comida y después me voy a dejar morir. Y se encuentra a un profeta y y dame de beber, y la viuda le da de beber. Y te ruego que me des una tortita de harina. Dice, es lo único que tengo, Señor. Y me lo iba a preparar yo y le iba a preparar a mi hijo y nos íbamos a dejar morir. Y entonces le dijo, está bien, o sea, Elías no fue como el hijo de Elí que agarraba la tenaza y véngase, la mejor parte de la res, ¿no? No, dijo, está bien, haz lo que tú has dicho, pero déjame un poco, aparte un poco para mí, porque Dios dijo que no se escaseará la harina ni el aceite hasta que haga llover sobre la tierra. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. No se hizo, la viuda no se hizo rica, pero no le faltó nada. Y seguramente, y en ese tiempo, no solamente Dios la llamó y pudo tomar pasos de fe, sino también Dios la llevó a presenciar un milagro impresionante que fue la resurrección de su hijo. Léanlo, eso está en Primera de Reyes, no me acuerdo ahorita los capítulos, son al final, pero es una historia muy hermosa y que alienta mucho acerca de la fidelidad y de la fidelidad correspondida de Dios. Así que nos faltaría mencionar muchas bendiciones que sobreabundan, nada más mencioné algunos ejemplos, y además de mencionar las eternas, ¿no? Pero lo que sí podemos asegurar es que, como en esta viuda, la ofrenda no ha hecho pobre a ninguno que la cumple de corazón. Así que podemos comprobar esta preciosa fidelidad de Dios, como dice, y vamos a seguir viendo este pasaje de 2 Corintios capítulo 9 de los versículos 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, el aceite no va a escasear ni la harina, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjate qué importante aquí dice, Dios es fiel, Dios es poderoso para suplirte en todo. Pero no solamente multiplicará vuestra sementera, sí, es una bendición. Dios te puede bendecir materialmente, sí. Dios no te va a faltar nada con Dios. Pero fíjate qué importante, y muchas veces no nos quedamos con multiplicará vuestra sementera, ay, qué padre. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjate, Dios a través de un corazón correcto, no solamente puede prosperarte, sino también darte esos frutos espirituales, esos frutos en tu carácter, en tu corazón, que van a perdurar. Creas que no, pero el ser fiel en una situación, así como el ser fiel en tener tu tiempo devocional con Dios todos los días, es algo que te beneficia, te bendice, hace un buen hábito en tu vida. Así también el ser fiel en lo que tú has propuesto en tu corazón para darle a Dios, es un punto que te lleva a crecer y a producir frutos de justicia. Ese es el punto más importante, para que así estés enriquecido para toda liberalidad. No solamente el dar, sino dar con el motivo adecuado, como lo hemos comentado. Para finalizar con él el año, veremos estos dos versículos de esta misma sección, Malaquías 3, de los versículos 10 al 12.
dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso. Dios no solamente ofrece su bendición a través de ser fiel en algo que Él te pide, sino también ofrece su protección. El obedecer los mandamientos de Dios no solamente nos bendice, sino también nos protege. ¿Aquí de qué iba a proteger? De que lo que tú ganas no lo comiera el devorador. Ajá. Hay una historia de los Ingalls, ¿se acuerdan de la serie esa de la pequeña pradera, ¿no? Bueno, esa parte de la pequeña pradera de la serie era nada más una pequeña parte de todo el libro que escribió Laura Ingalls. Pero me acuerdo mucho una historia en donde el papá se había esforzado mucho y iba a ser un muy buen año de cosechas. Se había sembrado, había comprado algo de maquinaria, había pedido crédito en comprar la maquinaria, etcétera, etcétera. Y un día vio a lo lejos como una nube negra. ¿Y qué fue lo que pasó? Y bueno, pues esa nube se dio cuenta luego que venía una plaga de langostas. Entonces, bueno, finalmente fue un episodio triste en la vida de ellos porque perdió todas las cosechas que había tenido y esto pues les afectó mucho, pero qué impresionante. Dime si no tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque aún impide, a veces lo puede permitir, pero impide que el devorador venga y agarre lo que Dios te dio. Cuando estamos en desobediencia, entonces muchas veces Dios abre esa brecha. Esa brecha en la muralla que nos protege, ¿no? Es impresionante saber que Dios nos mantiene protegidos. No nos damos cuenta. A veces necesitamos, a veces a mí me gustaría que nuestros ojos fuesen abiertos como al criado de Eliseo. Pero en cierta manera pueden ser cubiertos cuando nos acordamos de todas estas, abiertos mejor dicho, cuando nos acordamos de todas estas promesas. Fíjate lo que dice el Salmo 139:5. Dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabes? Es importantísimo saber que Dios te cuida. Y una de las cosas que tenemos que agradecerle a Dios es por ese cuidado, mucho del cual no nos damos cuenta. Ajá. Job 1:10. Imagínate a Job viviendo tranquilamente. Y Satanás le reclamaba a Dios diciéndole: ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ciertamente era cierto lo que decía Satanás. Claro, se lo decía a Dios con jiribilla, ¿no? Pero en cierta manera dice, pues ¿cómo no se va a quejar Job si lo cuidas? Ajá. Lo tienes entre algodones. Ajá. Dios le termina diciendo: adelante, todo eso que le di es tuyo. Y adelante, también tu salud es suya, es su salud, pero siempre Dios le estuvo poniendo límites. Pero primeramente, pero no toques su cuerpo. Y después, pero no toques su vida. ¿Qué quiere decir esto? Si bien Dios también nos tiene rodeados, a veces puede permitir ciertas brechas en la muralla de nuestra vida, de nuestra protección, para que nosotros entendamos cosas. A veces para disciplinarnos, o a veces para confiar más en Él. Job, tú pudiste ver el final de Job, que Job es misericordioso, como dice Santiago.
Y lo único que hizo, o sea, Dios nunca dejó de cuidar a Job. Siempre lo rodeó de esa manera. Así que qué importante es tener en cuenta que Dios no solamente nos bendice con cosas materiales y espirituales, sino también nos bendice con su protección. Bien, así que terminamos con estos versículos de Job, esta sección de Malaquías. Y con todo lo que hemos aprendido en esta sección, lo más importante del tema, o sea, hemos hablado varios temas, hablamos del tema del arrepentimiento y llegamos al tema de la ofrenda, hablando de lo importante que es esto, ¿no? Hablando de lo que es lo verdaderamente importante de la ofrenda. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que Dios ve a través de esto? Los motivos del corazón. Así que este deber que nos es dado por Dios, vendremos a hacerlo correctamente de un corazón agradecido a Dios, no olvidando que Dios es nuestro dador de vida y también nuestro proveedor en toda bendición, y ahora lo que vimos últimamente, también nuestro guardador. Así que vayámonos con esto. Este es un tiempo en donde vamos a estar en familias, vamos a estar siempre. El tiempo de Navidad es un tiempo muy, muy especial, y muchas veces lo que menos tocamos es el verdadero sentido, por así decirlo, ¿no? Sabemos que Jesús no nació en este tiempo, y sabemos que dentro de todo esto hay muchas cosas paganas y muchas cosas, ¿no? Pero no olvidemos pero hay algo que nosotros podemos utilizar como hijos de Dios. Si bien rememoramos, y el mundo rememora este tiempo, el nacimiento de Jesús, esto nos hace pensar de la mayor de todas las ofrendas que se ha dado en toda la existencia, de la humanidad, la ofrenda del Hijo de Dios. Si nosotros volteamos a ver, no nos quedamos en ese bebé que nació y que ahorita estamos celebrando, ¿no? Sino lo vemos proyectado, como lo hicieron los magos de Oriente, a ese Cristo crucificado, ese Jesús que iba a sufrir, pero después se iba a coronar, y que gracias a esto nos iba a salvar. Entonces, verdaderamente, el pensar en todo esto nos lleve a dar no solamente un 10%, un 5%, lo que haya determinado tu corazón, sino dar tu vida, que es lo que realmente le interesa a Dios, lo más importante. Bien, pues vamos a quedarnos hasta aquí, vamos a orar para terminar con el estudio y seguir con los himnos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado estos aspectos tan importantes acerca, sobre todo del corazón, ¿no? Al ofrendar y al cumplir cualquiera de tus mandamientos y cualquier cosa que tú nos pidas. Padre, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo y a entenderlo más viviéndolo, Señor. Permite, Padre mío, que podamos, sobre todas las cosas, tener un corazón agradecido. Nunca hacer, no solamente esto de la ofrenda, sino también dar nuestra vida no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Cuando los antiguos israelitas llegaban delante de tu templo con el grano, con el vino, con el aceite, tú querías que ellos se alegraran junto con los sacerdotes y levitas de ofrecer esto, y que inclusive participaran de esta ofrenda. Y tú sigues siendo el mismo Dios de hace casi 4,000 años. Padre, gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias por este año que, aunque difícil, inclusive difícil para la iglesia, Señor, tú nos regalas el estar juntos hoy,
Y gracias, Señor, porque tú nos quieres hacer más conscientes de que todo lo que tenemos, tú nos los has dado y por tanto te pertenece. Ayúdanos a ver esto de una manera clara y ayúdanos a aprovechar nuestro tiempo, en este tiempo de vacaciones, Dios, de una manera correcta. No olvidándonos de lo más importante que es nuestra relación contigo y maravillándonos de todo lo que tú viniste a hacer por nosotros aquí en la tierra. Padre, pues yo te quiero pedir todo esto y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.